Encaramos ahora sí la tercera parte, recta final de este 8 Magazine Salamanca del martes 2 de julio y lo vamos a hacer, sí, con una entrevista en nuestro plató. Vamos a hablar de nuestro archivo, del archivo de la Guerra Civil que se encuentra en Salamanca y de las últimas noticias, publicaciones que han surgido en las últimas semanas. Nos encanta estar informados, más importante aún, estar bien informados. Y para eso tenemos con nosotros a la persona indicada para hacerlo a todos ustedes. Policarpo Sánchez, bienvenido una vez más a este plató de 8 Magazine Salamanca. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Siempre estoy especialmente encantado de estar en 8 de Salamanca. Hacéis un seguimiento muy cercano al tema del archivo, hacéis un seguimiento muy cercano a todo lo que importa a los salmantinos y por eso me siento especialmente siempre agradecido de estar en este estudio y muy contento. Bueno, siempre es el momento de hablar de algo que es nuestro, que es de los salmantinos, pero especialmente por las noticias surgidas en las últimas semanas conviene aclarar, conviene explicar, porque sí, hay una serie de titulares que pueden llamar un poco a equívoco. ¿Qué ha sucedido en realidad con esa sentencia del Tribunal Supremo? Bueno, como te decía, estoy especialmente agradecido al 8 de Salamanca, cómo tratáis de cerca los temas de Salamanca, y quería daros una primicia. Vaya. Sí, porque se lo merecen las personas que ven la 8 de Salamanca, y he dicho, el mejor sitio para dar esta información, primera vez que sale, que se hace público, todavía no se ha producido. Va a ocurrir mañana, mañana por la mañana, vamos a presentar este escrito en la subdelegación del Gobierno. Es un escrito que dirijo al Ministro de Cultura, en la que le pido que cumpla la sentencia judicial a la que ahora nos vamos a referir y sobre todo se la haga cumplir a Cataluña, que adopte las medidas cautelares que sean necesarias para que los documentos no desaparezcan y los documentos en el plazo máximo de un año retornen al archivo de Salamanca. Primera batería a nivel administrativo, se le pide al ministro, y lo mismo, ya hablé esta mañana con nuestro abogado, para que se haga a nivel judicial. Vamos a pedir a los juzgados que se adopten medidas cautelares ante el riesgo evidente de desaparición de documentos antes de devolverlos a Salamanca y que desde luego en el plazo máximo de un año estos estén de nuevo en nuestro archivo. Es decir, Policarpo, que cuando hemos visto en los periódicos, en los informativos, que el Tribunal Supremo había dicho que del archivo de Salamanca tienen que salir ahora una serie de papeles, la segunda parte de esa sentencia es que si esos papeles no tienen dueño, la ley obliga a que en el plazo máximo de un año vuelvan al archivo de Salamanca. Sí, porque la Generalidad de Cataluña solo lee la frase hasta lo que le conviene, solo cumple las sentencias que le vienen bien, las sentencias que le vienen mal las ignora. Entonces, yo me enteré de la sentencia porque es un proceso judicial ajeno a salvar el archivo de Salamanca, ha sido un pleito entre la Generalidad y el Ministerio y se lo ha ganado la Generalidad. Al Ministerio, hay que decirlo, es un pleito totalmente ajeno a salvar el archivo de Salamanca, pero como afecta al archivo, lógicamente nos afecta a nosotros. Entonces, yo me enteré por un compañero tuyo de la 8, me llamó y dijo, fíjate que se van a llevar otra vez más documentos, hay una sentencia, no se va a poder hacer nada. Entonces dije, pues vaya, llamé al Tribunal Supremo, me enviaron la sentencia y claro, la sentencia decía mucho más que lo que decía el titular, que era que se iban a llevar más documentos. ¿No? La sentencia era importantísima porque venía a darnos la razón en toda la lucha que llevo adelante desde hace 10 años. Es decir, que todos aquellos documentos que fueron entregados a la Generalidad de Cataluña, algunos ya desde el año 2006, fíjate si no ha llovido ya, no se la entregaban a la Generalidad para que se los quedase, sino para que, si procedían de particulares, si es verdad que procedían de particulares, la Generalidad fuera un medio intermediario y se los devolviese. Y que en caso de que eso no fuera así, sigue existiendo un propietario de esos documentos, que éramos todos los españoles, que era el Estado español, y tienen que estar conservados en el archivo de todos los españoles, el archivo que está en la ciudad de Salamanca. Con lo cual, punto uno que no se decía en el titular de la noticia, que lo que vengo luchando desde hace 10 años para que esos 400.000 documentos que hay ilegalmente en Cataluña sean devueltos al archivo, literalmente la sentencia me daba la razón. Documentos que la Generalidad no se lo puede entregar a nadie porque no hay nadie a quien entregárselos,
Sí, hay alguien a quien entregárselos, al Archivo General de la Guerra Civil Española, que tiene su sede en Salamanca. Literalmente es lo que dice la sentencia. Entonces, nos beneficiaba en toda la lucha que venimos para que lo que ya está en Cataluña lo devuelvan de una vez. Claro que... Iba a decir una palabrota, lo devuelvan de una vez. Que lo devuelvan de una vez, pero es que además es más importante que de lo que parece, ¿no? Porque, es decir, no solo los documentos que vayan a salir ahora, sino los que ya han salido, claro, tienen que regresar. 400.000, es que son muchísimos. Mientras que hay otros 23.000 documentos. O sea, ellos tendrían que devolver 400.000 y hay otros 23.000 que en función de esa sentencia sí tendrían que ir a Cataluña, pero fíjate qué mala es la ley, y al leer la letra pequeña de la sentencia lo comprendimos. Tienen que salir hacia Cataluña para que Cataluña luego los devuelva al archivo de Salamanca dentro de un año, porque no tienen propietario. Y ya se sabe que no tienen propietario. Se sabe, son documentos de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, ni siquiera existe la Unión Soviética. Son documentos de organizaciones que desaparecieron hace 80 años. No tienen propietario, no ha habido ninguna organización que fuera la continuadora de esas organizaciones. Por eso, en el año 2014, que fue el último envío de documentos con el gobierno de Rajoy, fue la única salida que hubo con el gobierno de Rajoy de documentos, hubo una parte, esos 23.000 documentos, que quedaron aparte, no se enviaron porque decían, sí, en base a la sentencia previa, que era del Constitucional, que decía que los documentos sin propietario tenían que volver a Salamanca, que es lo que me he basado yo siempre para pedir esos 400.000, pues dijo el gobierno, ¿para qué gastar dinero del bolsillo de todos los españoles en un viaje de ida y vuelta? Mandar documentos que se tienen que volver, pero claro, esto lo recurrió la Generalidad y lo ha ganado, porque la ley no decía si tenían o no propietarios, que Cataluña los tenía que recibir, buscar los propietarios y si no los tenía, volver a Salamanca, un viaje de ida y vuelta. Y por eso ha ganado esa sentencia. Pero es un viaje realmente de ida y vuelta, son documentos sin propietario. Y por lo tanto, una vez que estén en Cataluña, en el plazo máximo de un año, esos 23.000 también tienen que volver al archivo de Salamanca. Los 400.000 por los que he luchado tantos años, más los que ahora saldrán, que precisamente el Ministerio no los envió hace 5 años, porque no tienen propietario, y dijo, ¿para qué gastarnos más dinero? ¿Para qué poner en peligro los documentos? Incluso ya sabiendo que luego en Cataluña no se devuelven a Salamanca, ¿para qué alimentar el problema? ¿Para qué aumentarlo? No se le envía. La ley es tan mala que efectivamente hay que entregárselos para que luego los tenga que devolver. ¿Qué ha pasado? La consejera de Cultura catalana, ante mis primeras declaraciones que dije, ojo, que es un viaje de ida y vuelta, que los van a tener que devolver, porque el Ministerio estaba callado. Como está el ministro más preocupado de conseguir votos para la investidura que en los papeles de Salamanca, pues estaban callados. Y nos ha tocado salvar el archivo de Salamanca, hacer el papel que le correspondía hacer el ministro, que es proteger esa documentación. Bueno, pues primera reacción de Cataluña cuando me escuchan y digo, esto nada, tranquilos, que dentro de un año vuelven. Sale la consejera de Cultura en una rueda de prensa, la consejera de Cultura catalana, y dice, no pensamos cumplir la sentencia en esa parte que nos perjudica. Dentro de un año, esos documentos que no hayamos podido devolver a nadie van a quedar para siempre en el Archivo Nacional de Cataluña. Y se queda tan pancha, se queda tan fresca. Directamente dice, no voy a cumplir la sentencia en la parte de que no nos favorece. Es por lo que mañana entrego este escrito al ministro, en las que recojo esas declaraciones de la consejera catalana, diciendo, oiga, que ella misma reconoce que no va a cumplir la sentencia. Adóptense las medidas para estar bajo vigilancia permanente esos documentos, para que no desaparezcan y para que dentro de un año vuelvan a Salamanca. Y el mismo escrito lo vamos a presentar dentro de muy poquito en el juzgado para que también los jueces, y ahí sí que confío en los jueces, adopten medidas cautelares para que esos documentos dentro de un año estén de nuevo en Salamanca. Hay miedo real, Policarpo, de que esos documentos no vuelvan. A los hechos me remito. Una lucha que llevo 10 años diciendo esos documentos tenían que salir, ahora la sentencia me da literalmente la razón. Nunca otra sentencia antes me había dado la razón, todas me habían dado la razón, pero nunca antes poniéndole nombre, apellidos, fecha, todo, a lo que yo estaba defendiendo. Dentro de un año tienen que volver a Salamanca. Es el lugar donde tienen que conservarse para siempre. Que si hay riesgo de que desaparezcan, no se devuelvan, bueno, lo está diciendo la propia consejera de Cultura, de que no los van a devolver, y a las pruebas me remito.
Desde hace 10 años tenían que haber devuelto documentos y aquí ellos no devuelven nada, no devuelven nada. Y por eso hemos decidido que pedir a la Administración que cumpla con su trabajo, y el trabajo de la Administración es velar por los intereses de todos los españoles, defendernos. ¿Cómo no se lo vamos a pedir? Pero en vista de la pasividad que está demostrando el ministro, también lo vamos a hacer por la vía judicial. Y estoy convencido, aquí me comprometo delante de todos los salmantinos, la lucha judicial va a continuar, la vamos a ganar. Ahora sí que ya no tengo ni la más mínima sombra de duda. Y los 400.000 más los 23.000 volverán a Salamanca. Bueno, desde luego la asociación no para, la asociación sigue trabajando, sigue con esas firmas, sigue con su trabajo también en la sombra, pero muy duro. De eso tampoco hay duda, seguís trabajando al día a día. Claro, yo fíjate, creo que es con la justicia como vamos a conseguirlo, pero vamos a hacer fuerza entre todos. Siempre digo, no es cosa de Policarpo, no es cosa de salvar el archivo de Salamanca, es cosa de los salmantinos y de los españoles, de todos, hacer fuerza entre todos. Por eso hace unos meses empezamos una campaña de movilización de la firma de un manifiesto que lo que pide es eso, que se devuelvan los documentos, que se cumplan las sentencias, que se cumpla la ley. Por eso han firmado gente de todo tipo, empresas de todo tipo en Salamanca, asociaciones de todo tipo en Salamanca, partidos políticos, personalidades, recordemos Jorge de Alessandro, Jorge Recio, Santiago Martín Elviti, Antonio Sánchez el atleta, la asociación de taxistas, que me resultó especialmente emocionante. Los taxistas, hemos incluso llegado a un acuerdo, no lo voy a desvelar, pero los taxistas van a tomar dentro de muy poquito parte activa para que esos documentos vuelvan a Salamanca. Realmente todos los salmantinos se están movilizando para hacer fuerza entre todos y conseguir de una vez, y otra vez me tengo que contener para no decir la frase completa, de una vez que se haga justicia y que vuelva a Salamanca lo que tiene que volver. Exactamente, pues estamos de acuerdo. Gracias por ofrecernos este documento en exclusiva a la 8 de Salamanca. Muchísima suerte y a seguir, nosotros también os seguiremos muy de cerca, como siempre. Un placer como siempre, muchísimas gracias.